Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes festivo, lunes 27 de junio. Hoy estamos recordando a la Medalla Milagrosa. Virgen de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Sí, Virgen de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Jesús Maestro, acompáñanos. Jesús Maestro, guíanos. Jesús Maestro, oriéntanos. Lunes 27 de junio del 2022. 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia nos ofrece la fiesta de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Los méritos de este obispo, radicado en la defensa, radican en su defensa férrea de la fe verdadera y en la santidad de su vida. Nació en el año 370, siglo IV, en Egipto. Recibió una buena educación de parte de su madre. Leyó y estudió a los padres de la Iglesia de la mano de su tío Teófilo, obispo de Alejandría. En el año 412, es decir, comienzo del siglo V, fue elegido sucesor de su tío. Su episcopado se caracterizó por las rencillas con la sede de Constantinopla, por su lucha contra las herejías y por sus roces con el poder imperial. Fue el principal defensor de la maternidad divina de María, que fue puesta en duda por Nestorio. Ahí está, un hereje, ¿no? Hereje, Nestorio, este gran defensor de la Virgen, San Cirilo. En aquel entonces, obispo de Constantinopla, este afirmaba que María era solamente la madre de Jesús humano. Qué bárbaro, ¿no? Y que por ello no debía ser llamada Madre de Dios. Para resolver la controversia, se convocó al concilio de Éfeso, 431, concilio de Éfeso, importante ese concilio, en el cual Cirilo utilizó gran parte de su inteligencia para enseñar los conceptos no siempre accesibles de la doctrina cristiana para el uso de todos los fieles. Así resaltó que el Verbo viviente, subsistente, fue engendrado por la misma sustancia de Dios Padre, existente desde toda la eternidad, pero en el tiempo
Él se hizo carne, por eso se puede decir que nació de mujer. Finalmente el concilio condenó las ideas de Nestorio y proclamó a María como Madre de Dios, es decir, la Theotokos. Junto a las obras exclusivamente de divulgación teológica, se han transmitido 156 homilías sobre el Evangelio de Lucas y las cartas pastorales. Murió en Alejandría, Egipto, en el año 444. Ahí está, gran aporte de San Cirilo, quien dice que María es Madre de Dios, es la Theotokos. Y esto lo ratificó el concilio de Éfeso. Ciertamente que sí, que María es la Theotokos, Madre de Dios. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 2, versículos 6 a 10, versículos 13 a 16. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocará mi sentencia, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar, beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo los había sacado de Egipto y conducido por el desierto 40 años hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo ustedes como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el pie, ni de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50, 49 entre paréntesis. Atención los que olvidan a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y le echas a la espalda mis mandatos, Atención los que olvidan a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Atención los que olvidan a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto hace y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidan a Dios. Atención los que olvidan a Dios. No sea que los destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidan a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 a 22.
En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vaya. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Seguir a Jesús en coherencia. Seguir a Jesús en coherencia. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este lunes festivo, 27 de junio del 2022, nos ayuda a evaluar nuestro seguimiento al Señor. Para iniciar, es bueno saber que Amós era conocido como el profeta de la justicia, pues supo denunciar la manera enérgica, las relaciones sociales desiguales, donde se oprimía a los más débiles y se marginaba violentamente al pobre. Realidad que seguimos viendo en la actualidad. A quienes Amós profetizaba eran creyentes igual que nosotros. Sin embargo, parece que habían olvidado la alianza y los signos de justicia que el Señor había manifestado en sus vidas, pues cuando se vieron libres del yugo de la esclavitud de Egipto y de la opresión de los amorreos, volvieron a caer en el desorden de sus pasiones, a robar y a profanar sin ningún reparo de conciencia, y los padres enseñaron a sus hijos a pecar. Ojalá nosotros no olvidemos el compromiso que tenemos de ser cada día mejores seres humanos, no por miedo al castigo, sino porque nos interesa hacer un proceso de fe, seguir verdaderamente al Señor. Por eso el evangelista San Mateo nos muestra que el llamado de Jesús se debe asumir con seriedad, responsabilidad, radicalidad, sin buscar beneficios personales, títulos, honores o comodidades, pues el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Renovemos diariamente nuestro seguimiento al Señor. Solo así, el mismo Jesús nos reconfirma el llamado, pues ha visto nuestro proceso y la perseverancia de nuestro corazón. Dejemos de lado los signos de injusticia y maldad y vayamos tras el único que puede darnos la salvación. Sí, no nos dejemos confundir, no nos dejemos envolver. No todo lo que brille es oro, como dicen las abuelas en su lenguaje coloquial. No todo lo que brille es oro. No te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar la apariencia. Busca el fondo y la razón. Recuerda saber las caras y jamás el corazón, como dice la canción, ¿no? De Rubén Blades. No, cierto que sí. No te dejes confundir. Hoy estamos recordando a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Fue obispo de Alejandría. Defendió los dos dogmas de la unidad de persona en Cristo y la divina maternidad de la Virgen María en el Concilio de Éfeso 431. Allí fue condenado Nestorio,
que negaba este último dogma. Cirilo no era una persona del todo amable, pero la posteridad lo ha aclamado como el invencible defensor de la fe. Esto es lo importante, fue un gran defensor de la fe. Y qué bueno que tú y yo defendamos nuestra fe, sepamos dar razón de nuestra fe. A veces no sabemos defender nuestra fe. Buscaré a mi oveja, dice el Señor. Suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 11, versículo 23 a 24. Gran texto de Ezequiel 34, donde Jesús denuncia a los Dios denuncia a los falsos pastores y decide el Señor venir en busca de sus ovejas que se han perdido, se han descarriado, y que muchos de esos pastores solo se dedicaban a las ovejas gordas, a las pingües, a las que tenían buena lana y leche. Ave María Purísima. Dichoso el siervo a quien su Señor, cuando venga y toque la puerta, lo encuentre despierto. Lucas capítulo 12, versículos 36 a 37. Que el Señor cuando llegue nos encuentre despierto, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Salmo 94, versículo 8. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Y el honor y la gloria son siempre para ti. Gracias, Señor, porque eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, lunes festivo, lunes 27 de junio del 2022. 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy, cuando estamos recordando la vida de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Con la alegría de tu espíritu nos infunde, te alabamos, Padre nuestro, porque nos llamaste a la comunión de destino con Cristo, tu Hijo. Permítenos, Señor Jesús, caminar a tu lado sin que perdamos el paso hasta la meta pascual definitiva, y fortalécenos con el fuego de tu espíritu, que abrace nuestros miedos, reservas y egoísmos. Amén. Amén. ¿Qué dice el texto? 2 encuentros de vocación, enmarcados en la narración de varios milagros de Jesús que estamos viendo estos días. Tienen lugar 2 breves relatos de vocación que leemos hoy. A un letrado o doctor de la ley mosaica que dice a Jesús: te seguiré a donde vayas. Él le responde: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Igualmente a otro que ya era discípulo suyo y le pide: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dice: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta última exigencia superior al deber sagrado de enterrar los propios padres o acompañarlos en su último día, solo se aplicaba por ley al sumo sacerdote y a los nazareos consagrados a Dios. Levítico capítulo 21 verso 11, Número capítulo 6 verso 6. Pero Jesús es el santo de Dios por excelencia y el sumo sacerdote de la nueva alianza. Por eso, solamente en relación con la misión de Cristo se entiende esta sentencia poco humanitaria.
Jesús no solo estimaba el cuarto mandamiento, sino que incluso denunció las tradiciones rabínicas, que lo desvirtuaban, como la del Corbán. Marcos capítulo 7, versículo 9. Él no prohíbe enterrar a los muertos, sino que se encarece la urgencia de su propio seguimiento para escapar a la muerte total, que es la del espíritu, no la del cuerpo. Acompañar a Jesús es seguir al que es la resurrección y la vida. Por eso afirma: deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos físicamente. Tú vete a anunciar el reino de Dios, añade Jesús, según Lucas capítulo 9, versículo 60. El evangelio de hoy evidencia que el seguimiento de Cristo tiene un precio. Ser discípulo suyo no queda en aceptar su doctrina, supone la participación en su vida y la comunión en su destino de sufrimiento y de gozo. La radicalidad del lenguaje de Jesús en los dos encuentros de vocación quiere acentuar la urgencia del reino como referencia básica de la invitación a su seguimiento. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La comunión de destino con Jesús es algo extensivo a toda vocación cristiana. Cada creyente recibe de Dios la llamada a la fe en Cristo y al discipulado, a la conversión y a la santidad, al amor y al apostolado, y no de una vez por todas, por ejemplo, en el bautismo, sino repetidamente en los sacramentos de la vida cristiana, en la proclamación de la palabra, en la comunidad de fe reunida en el nombre de Cristo, en los hermanos que sufren, en los signos de los tiempos y en los acontecimientos de la vida diaria. Hemos de entender la vocación cristiana sin reduccionismos, es decir, no como exclusiva de los cristianos consagrados a Dios por el sacerdocio o los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Pensemos en todos los cristianos sinceros en cuanto responden con alegría a la invitación de Cristo a seguirlo, lo aman, le dedican su vida, lo testimonian y anuncian a los demás la buena nueva de la presencia del reino de Dios en su vida y en el mundo de los hombres. En todos ellos se encarna hoy y se realiza dinámicamente la misión de Jesús que continúa la iglesia. Toda vida es vocación y llamada personal de Dios a la vida y a existir como personas, a la fe y a la filiación divina, a la santidad y a la iglesia, al amor, a la libertad y la esperanza definitiva. El seguimiento de Cristo es la gran vocación al discipulado que comprende todos estos dones y llamadas. La respuesta afirmativa a la invitación de Jesús a seguirlo es la clave que nos abre el secreto del reino de Dios inaugurado en la persona de Cristo y nos introduce en su estilo de vida, en su misión y en su destino. El seguimiento es mucho más rico, exigente y comprometedor que la simple imitación de Cristo. Lo peculiar del seguimiento
es tener los mismos sentimientos que Jesús tenía y asimilar como nuestros los criterios y actitudes que animaron su vida y conducta, servicio al reino de Dios y misión de amor liberador para todos, especialmente para los pobres, al ritmo de las bienaventuranzas. El destino de Jesús, razón suprema de su vida y misión, culmina en su misterio pascual, es decir, en su paso a través de la cruz y de la muerte, a la resurrección y la glorificación como Señor de la historia y del cosmos. El discípulo que sigue a Cristo en la primera etapa, además de confirmar la autenticidad de su seguimiento, tiene la garantía de vivir con Jesús también el segundo tiempo glorioso de su destino, resurrección y vida. Para reflexionar, somos sensibles a las necesidades y sufrimientos de los más pobres y oprimidos de la sociedad, sabiendo que Dios mismo representa su causa. Y ahí para reflexionar. Y hoy este mundo nos cuestiona, incluso Colombia, cuántos niños que mueren de hambre, cuántos hermanos que viven en la calle, cuántos hermanos que viven del día a día, cuántos hermanos que viven en una situación de pobreza extrema, de penuria, de miseria, en casas de lata, casas de cartón. Como dice la canción, qué triste se oye la lluvia en esas casas de cartón. Qué triste realidad, como dice Puebla, que el lujo de unos pocos se convierte en insulto contra las grandes masas que no tienen nada, contra esos hermanos empobrecidos. Hoy hemos escuchado esta primera lectura del profeta Amós. ¿Amós quién es? Amós es un hombre del campo, que el Señor lo llama, no era profeta, pero resultó un gran profeta, y es llamado el profeta de la justicia social, así le llaman los estudiosos bíblicos, el profeta de la justicia social. Y Amós, que es un hombre del campo, no se deja sobornar, no se deja comprar. Amós se convierte en el defensor de esos campesinos que los oprimían, que los explotaban, al igual que hoy, que se aprovechaban de ellos. Y mira cómo Amós se atreve a denunciar, ¿no? Mira lo que dice Amós. Dice, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Mira, al pobre lo venden por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Ahí está. Tuerce en el proceso de los débiles. Ahí está, tuerce. Es decir, los procesos los amañan a su provecho. La ley del embudo, como dicen las abuelas, ¿no? Dice, sobre ropas tomadas en prenda, se echan junto a cualquier altar, beben en el templo. Ahí está. Es decir, una vida de desenfreno. Y peor, mira, el padre y el hijo terminan con la misma mujer, compartiendo la misma mujer. Mira esa situación, mira. Cómo el profeta se atreve a denunciar eso. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Los pisotean, los humillan, los explotan, los engañan. Mira. Léete el profeta Amós y verás cómo habla de que hacen fraude con las balanzas, ¿no? Como cuando los pobres iban a comprar, se la aplicaban. Las balanzas estaban adulteradas, todo lo manipulaban, y al pobre lo explotaban, a los campesinos los engañaban y se aprovechaban de su necesidad.
toda una situación. Vale la pena que leas al profeta Amós, léetelo, no es muy largo, y verás cómo lo que dice Amós concuerda con la realidad de hoy, y pareciera que estuviera hablando desde hoy, pero la palabra se puede cuadrar, digamos así, también con la realidad de hoy. Que todo esto nos haga reflexionar y pensar. Amado Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque nos has enseñado el camino que conduce a la vida, contemplando y haciendo siempre la voluntad del Padre. Acompáñanos en nuestro proceso para que no nos quedemos en el pesimismo, ni nos acostumbremos a ser injustos con los demás. Danos, Señor, la fuerza para crecer y ser cada día mejores seres humanos, gozando de la libertad que procede de Dios Padre. Virgen María, tú que acompañaste la formación y crecimiento espiritual de Jesús, ayúdanos a estar abiertos al llamado que el Señor nos hace a diario. Sí, estar abiertos, estar dispuestos a seguir al Señor, no estar allí como posponiendo su llamada y quedándonos primero resolviendo nuestras situaciones. Que tengamos esa radicalidad para romper con un pasado y poder seguir al Señor, poderlo seguir con alegría, y estemos dispuestos a ser de verdad esos discípulos misioneros, como lo está proponiendo el documento de Aparecida. Pide por tus necesidades, por los que trabajan al servicio de los más pobres, para que no se rebelen violentamente contra la injusticia, sino que promuevan pacíficamente la paz, la concordia y el respeto a la dignidad de todos. Sí, que luchemos por la paz de Colombia, pero la paz que propone el Señor, no la paz que se quede en matices políticos, en colores políticos. La paz que está por encima de colores políticos, de partidos, de intereses mezquinos. La paz que propone Jesús, una paz que parte del corazón, una paz con justicia. Y recuerda que no hay paz sin justicia y justicia sin amor. Gracias, Señor, y a ti, Santa Madre Virgen, acompáñanos, ayúdanos a vivir como verdaderos hermanos y a trabajar por la construcción de ese reino de Dios de amor y paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos, hermanas.